gracias por la invitación a estar aquí con nosotros hoy. Para mí es un auténtico honor y un placer pues contaros algunas de mis experiencias y contaros también un poquito qué hacemos en inteligencia artificial en Google. Vamos a partir empezando un poco por quién soy yo, que creo que es relevante para la historia. Si alguno ha visto lo que es mi perfil en LinkedIn y demás, pues habrá visto que tenía una empresa de inteligencia artificial que nació en España. Esa empresa fue adquirida por Intel. Eso me llevó aquí al Silicon Valley y a partir de ahí pues he estado trabajando en empresas como Intel, Amazon, Roku y actualmente Google. Y en eso se basa prácticamente toda mi experiencia, primero como emprendedora e investigadora y ahora como investigadora y ejecutiva dentro de grandes empresas. ¿A qué se dedicaba mi empresa cuando la creamos? Pues la empresa se llamaba Indisys, Intelligent Dialogue Systems, y hacíamos asistentes virtuales inteligentes que podían mantener una conversación flexible en lenguaje natural para dar un servicio a cualquier tipo de clientes, como por ejemplo a una empresa de telecomunicaciones como BTR en Chile, donde creamos a Paula, con la que la gente podía charlar para ver sus datos, para pedir algún tipo de soporte o ese tipo de cosas. Era inteligencia artificial aplicada en los tiempos antes de que Siri incluso existiera, con lo cual éramos pioneros en este campo. Y ahora me gustaría hablar un poquito de qué es el emprendimiento. Y como emprendedora que ha pasado muchos años creciendo esa empresa que finalmente tuvo una exit con Intel, me gustaría hablar de qué tipo de emprendimiento. Si es un emprendimiento pequeñito, un emprendimiento como lo que veis aquí, algo, digamos, local, algo que queremos hacer y que realmente en muchas economías forma la mayor parte de las iniciativas que tiene un país, es decir, de una riqueza fundamental. Pero también tenemos otro tipo de emprendimiento que tiene, digamos, un mayor nivel de ambición y que quiere salirse de esas fronteras, que quiere crecer, que quiere ser diferente, que quiere competir más allá del mercado local en los mercados globales. Y quizás aquí nos vamos a referir más a un poco a ese tipo de emprendimiento y lo que conlleva ese emprendimiento. Entonces, para mí, una de las mayores definiciones, una de las mejores imágenes que define qué es el emprendimiento, es hacer algo difícil, arriesgado, que requiere sacrificio, que requiere formación, que requiere entrenamiento y que en muchos casos puede dar un poco de miedo o mucho miedo, dependiendo de a dónde te metes, ¿no? Pero que en definitiva es una experiencia única que no todo el mundo puede tener y que no todo el mundo está preparado para tener. Con lo cual, imaginaros a alguien que no haya entrenado para estar en una posición como esa, ¿no? Pero, ¿qué hay además de la formación del emprendedor, de la idea de negocio, del plan de negocio, de todas estas herramientas que seguimos hablando, que seguimos siempre subrayando la necesidad de tenerlas muy bien preparadas? A mí me gusta hablar del emprendedor en sí mismo y de las distintas facetas. Yo, por ejemplo, soy lingüista, soy científico, trabajo en ingeniería. ¿Quién soy? Pues soy todas esas cosas, pero además de eso, ¿qué más soy? Pues soy una sevillana, vengo de mi tierra. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que tengo una cultura, que tengo una forma de ver las cosas, que tengo unos principios, unos valores que comparto con los círculos de donde vengo, ¿no? ¿Y qué más? Pues yo soy madre, tengo hijos con pelos y sin pelos, como veis ahí. Soy tía, soy hija, soy hermana, soy muchas cosas en mi vida. Entonces, todos los emprendedores tenemos todos esos círculos que son mucho más allá de la idea de negocio y demás, que tienen un impacto profundo en cómo vamos a llevar ese negocio, en cómo vamos a ser capaces de solventar los problemas, de pasar los obstáculos, de enfrentarnos a todo ese tipo de cosas y de tomar decisiones, porque en definitiva, emprender es un viaje. Emprender es un viaje y las decisiones más importantes de emprender es igual que son muy parecidas a las decisiones que tomas cuando vas a iniciar un viaje. Lo primero es darte cuenta de qué es lo que dejas detrás y qué es lo que debes dejar detrás. No solamente las cosas que no te puedes llevar contigo, sino las cosas que no debes llevarte contigo, porque son un lastre. Las cosas que sí que necesitas a lo largo de ese trayecto, las cosas que necesitas como apoyo no solamente a tu negocio, a tu idea, a lo que quieres emprender, sino a ti como persona.
porque obviamente no somos solamente una idea de negocio y un trabajo, sino que además tenemos una vida que tiene que ser de alguna manera equilibrada. Y sobre todo tenemos unos principios, unos valores, unas líneas rojas que igual no queremos cruzar y os encontraréis que a lo largo de ese camino pues vais a encontrar muchas decisiones, muchos obstáculos que os van a hacer replantearos si el equipaje que lleváis es el correcto y en algunos casos adquirir cosas en el camino, cambiar de dirección o dejar otras cosas. Y si las cosas que dejáis en el camino son cosas fundamentales para quiénes sois vosotros como persona o para el negocio y la misión que tenéis, va a ser muy complicado que lleguéis a la meta que teníais fijada. Entonces, a mí me gustan mucho unos versos de un poeta sevillano que se llama Antonio Machado y que a los que Serrat puso música. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, no hay una receta mágica para decir se va de esta manera, se va con este equipaje, se va con estos acompañantes, pero sí que lo que es común a todos nuestros trayectos es que básicamente tenemos que tomar esas decisiones y a quién elegimos para acompañarnos, ya sea como socio cofundador, como equipo inicial, como inversores o como nuestras parejas y nuestros amigos y demás, desde el punto de vista personal, va a ser importantísimo en nuestra capacidad de tener éxito y en nuestra capacidad de sacrificio y en nuestra capacidad de seguir adelante y levantarnos una vez tropezamos y nos caemos, porque en todo viaje uno siempre se tropieza alguna vez y lo más importante es la capacidad de levantarse. Me gusta mucho esta frase que dijo Helen Keller, que nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Y por eso comparaba el pequeño pony de antes con ese caballo majestuoso. Es decir, si la vocación no es solamente crear algo, sino crear algo grande, maravilloso, más rápido, más grande, más global, que dé un servicio, que cambie el mundo, que solvente un problema, realmente ese es el tipo de pasión y el tipo de inspiración que requiere, que va a justificar el sacrificio que vamos a ser capaces de hacer para llevar a buen puerto proyectos como este. Y finalmente, no sé si reconocéis esta imagen, pero esta es la primera imagen que se tiene de un agujero negro, que parece un poco dramático, pero me gustaría eso llamar la atención porque muchas veces hablamos de la parte bonita, de la parte pasional de emprender, de lo que es llegar a buen puerto y demás. Pero también me gusta advertir todo desde el tema personal, el tema del equilibrio, el tema de saber compaginar la pasión por lo que quieres hacer con tu vida, es encontrar ese equilibrio, porque si no, tu proyecto, tu idea, tu pasión se puede convertir en un agujero negro que se lo trague todo. Entonces, muy importante tener claro dónde queremos estar, si queremos estar cerca de ese agujero negro porque realmente es una experiencia única que conlleva sus riesgos y demás, pero también es algo que puede consumir el resto de tu vida y no llevarte a buen puerto, al fin y al cabo. Con lo cual, mantener ese equilibrio entre quiénes somos como personas y cuáles son nuestros objetivos como profesionales y emprendedores es siempre crítico. Y luego también tener en cuenta que allá donde estemos, allá donde estoy hoy, yo estoy aquí no solamente porque haya hecho o tenga unos méritos, sino por todos aquellos que cementaron el camino para que yo pudiera llegar hasta aquí, por todos aquellos que se sacrificaron para abrir nuevas puertas, para abrir nuevas oportunidades, para derribar esos obstáculos que han tenido mucha gente antes que yo, ya sean como personas, como latinos, como personas sin recursos, como mujer, como muchísimas cosas. Entonces siempre recordar, agradecer y pensar en dónde estamos y qué es lo que podemos favorecer para los que vienen detrás nuestro. Y ahora voy a hablar un poquito de la inteligencia artificial, de lo que hacemos en Google y de las oportunidades que existen para emprender dentro de la inteligencia artificial, sobre todo en el mundo en el que estamos a día de hoy. Estamos en lo que se ha denominado la segunda era de la máquina, la computación y la inteligencia artificial, de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y en definitiva, lo que ha causado esa revolución industrial es el aprendizaje automático, que es una forma nueva de hacer que los sistemas resuelvan problemas por sí mismos. Por ejemplo, si yo quiero distinguir qué hay en ese cesto de la ropa, es un gato, es un perro y demás, pues hay una serie de aplicaciones con redes neuronales y con capas y demás que me permiten, tras entrenarlo con datos y tras aplicar unos algoritmos y unos modelos,
decidir si es un gato o es un perro. Es una forma muy sencilla de describir cómo funciona a alto nivel los tipos de aprendizaje automático. En el 2011, pues el nivel de error que tenían este tipo de máquinas era del 26%, comparado con los humanos haciendo el mismo tipo de tareas. Sin embargo, a partir del 2016 ya hemos conseguido en muchas tareas superar lo que es el rendimiento humano y ser capaces de llegar a un 3% de error, que es superior a lo que un humano normal en condiciones normales podría hacer. Se pueden hacer cosas como incluso describir con lenguaje natural qué hay en una foto o reconocer una foto que es descrita en esos términos, ¿no? ¿Y cómo utilizamos la inteligencia artificial en Google? Pues como ya sabéis, o probablemente habréis podido leer en algún sitio, nuestra misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Eso es lo que hacemos como empresa. Pues imaginaros cómo la inteligencia artificial nos está facilitando el camino y en algunos casos haciendo posible que eso lo hagamos de manera global para el mundo completo. Y cada vez más rápido, cada vez mejor, ¿no? Pero siempre es bueno tener en consideración que dentro de la inteligencia artificial, siendo una herramienta tan poderosa, es importante que se haga todo con confianza, con transparencia, con un cierto nivel de control y con toda la seguridad que sea necesaria para que la sociedad que viene con todas estas herramientas tan poderosas, pues sea la sociedad que queremos, una sociedad abierta, transparente, diversa y segura para todos. Y como ejemplo, pues os doy, por ejemplo, lo que es la misión de mi propio equipo. Yo me dedico a la inteligencia conversacional, es decir, a los sistemas que aprenden cómo mantener una conversación con una persona. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Entender, modelar y mantener conversaciones humanas inteligentes que generen confianza, que den acceso a información útil, que cedan el control de los sistemas y los dispositivos a los usuarios. Como veis, siempre nuestra misión está centrada en el usuario, es de manera de cómo abrimos puertas, cómo lo hacemos más fácil, cómo damos información, cómo lo hacemos más transparente, cómo lo hacemos más ético. Siempre hay un deseo de hacer las cosas mejor, siempre con objetivo de beneficiar a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, con el aprendizaje automático, nuestro buscador puede predecir los resultados con un 80% de precisión. Probablemente todos en algún momento hayáis utilizado Google Translate para saber qué es lo que dice algo que no entendemos en un idioma que no entendemos. Fotos, muchos de vosotros tendréis Google Fotos instalados en vuestros teléfonos o accederéis a través de vuestra cuenta de Gmail y podéis hacer búsquedas en función de lo que busquéis dentro de esa foto, ¿no? El 20% de las búsquedas móviles se hacen ya por voz a día de hoy. Es la inteligencia artificial lo que hace posible que seamos capaces de dar ese servicio con ese nivel de calidad. También tenemos aplicaciones como Duplex, por ejemplo, que te permite pues, hacer tareas tan sencillas como reservar una mesa en un restaurante, y es tal el grado de naturalidad y de flexibilidad con la que se mantienen ese tipo de conversaciones que algunas de las personas con las que el sistema habla ni siquiera se dan cuenta que están hablando con un sistema que no es humano. Luego también tenemos aplicaciones y descubrimientos científicos de la medicina, como por ejemplo, a través del análisis de imágenes podemos predecir el riesgo de factor cardiovascular a través de la retina del ojo humano. Cosas que son o que eran impensables hace mucho tiempo y que incluso expertos en el tema no podían detectar hasta que ya era un estado avanzado o demasiado tarde. Podemos incluso enseñar a una máquina a hacer sketches, a dibujar y a predecir qué se va a hacer en lo siguiente. Probablemente hayáis oído o hayáis utilizado el Smart Reply, que predice qué es lo que probablemente vayas a decir y os ahorra el tener que escribirlo vosotros mismos. En definitiva, dentro de Google tenemos pues, un montón de productos distintos que probablemente hayáis utilizado y que sepáis, pero que ni siquiera hayáis pensado que lo que hay detrás es inteligencia artificial. Pero además de todo esto, ¿qué más hacemos? Estamos hablando de investigación avanzada, de nuevos algoritmos, de lenguaje, de percepción, de multimodalidad, de creatividad, de aplicaciones dentro de los negocios, de la ciencia, de la robótica, de la medicina, de los servicios públicos, de las administraciones públicas, de los gobiernos. Y por supuesto, dentro de la interacción hombre-máquina, las interfaces, el poder facilitar ese acceso que os decía antes, que es uno de los campos de aplicación y en el que yo
trabajo actualmente. Tiene muchísimos beneficios sociales, no solamente la detección de enfermedades que decíamos antes, sino los temas de productividad agropecuaria, la eficiencia en el tráfico, la corrección de imágenes por satélite, la optimización de data centers, que además tiene mucho que ver con cuestiones del cambio climático y el poder minimizar, optimizar el gasto de energía, o la detección de plagas también a nivel en agricultura. Y luego las herramientas que se están proporcionando, no solamente como Google, sino a través de muchas de las plataformas, permiten a estudiantes, permiten a personas de a pie, a personas como yo, como vosotros, como cualquiera, utilizar la inteligencia artificial con un nivel de abstracción y complejidad menor para cualquier cosa, como por ejemplo para predecir fuegos y obviamente pues prevenirlos, o para prevenir y proteger la tala ilegal de árboles en el Amazonas, para hacer que se filtren los sonidos cuando creamos un audífono nuevo, para que se consuma menos energía, para detectar y ayudar especies en peligro de extinción, para hacer la detección temprana, ya sea de cáncer de mama o de cáncer de pulmón o de cáncer de muchísimas cosas, simplemente a través del análisis de esas imágenes que podemos detectar y que el ojo humano, a pesar de estar muy entrenado, en algunas ocasiones no tiene incluso la posibilidad de hacerlo de manera tan temprana como puede hacer un algoritmo, ¿no? Y ahora algo que está muy de moda o muy vigente por los episodios que estamos viviendo es el diseño de nuevas medicinas, la simulación de cómo esas medicinas o esas vacunas interactúan unas con otras y la personalización de esas vacunas o de esas medicinas para tu genoma específicamente. Eso sería impensable hacerlo si no tuviéramos inteligencia artificial. Aplicaciones que también conocéis son, por ejemplo, los coches autónomos o la combinación de la robótica y la visión artificial, como veis aquí, donde hay un organismo de visión artificial que detecta el objeto y en función de la forma, la textura, el peso aproximado y todo lo demás, es capaz de hacer cosas con ese objeto. Lo primero es agarrarlo y hacer cualquier cosa con ellos. O el aprendizaje a través de la imitación, es decir, que la visión artificial te permite observar cómo se mueve una persona o un animal o otro dispositivo y hacer que el robot pueda imitar esos movimientos o esas tareas. El descubrimiento de nuevos planetas y además por parte de personas no especializadas, es decir, estamos hablando de que expertos en aprendizaje automático, pero que no necesariamente saben nada sobre los planetas en sí, a través del análisis de datos, pueden acabar descubriendo cientos de planetas en el sistema solar y más allá del sistema solar, ¿no? Y por supuesto no podemos dejar de hablar de COVID. Hay muchísimas cosas dentro de Google, no solamente que tienen que ver con el tracing, sino con la búsqueda de literatura y con aplicaciones específicas para facilitar ya sea la investigación, el control, la gestión, todo lo que pueda ayudar de alguna manera en colaboración con las autoridades y por supuesto también con otras empresas para esto. Hay una iniciativa en la que yo colaboré personalmente, organizada por la NASA, donde se pusieron de manifiesto un montón de ideas a partir de un grupo de trabajo muy variado, muy variopinto, expertos en distintas materias, donde se gestionaron ideas, no solamente ideas tecnológicas y demás, sino de toda índole y condición para mitigar los riesgos de la continuada expansión de la pandemia, para controlarla y para evitar que vuelva a pasarnos algo así en el futuro. Una experiencia impactante. Entonces, ¿qué os puedo decir? El impacto de la inteligencia artificial es fundamental, ya está aquí para quedarse, pero la democratización de la inteligencia artificial es fundamental para que esto siga en marcha. Si queremos como ciudadanos tener voz y voto en qué tipo de sociedad vamos a vivir, es bueno educarse, es bueno saber qué papel queremos tener. Es más, es bueno ser partícipes o artífices de ese futuro a través del emprendimiento, porque hay muchísimas oportunidades. Actualmente estamos en la génesis de lo que es la inteligencia artificial y se puede aplicar a todo. Este ha sido un año que todos estaremos de acuerdo, que recordaremos y recordaremos durante siglos, ¿no? Fuegos en Australia, los fuegos en California, inundaciones, terremotos, volcanes, huracanes, por supuesto la pandemia, los conflictos sociales, la polarización, en fin, estamos viviendo una época
cuando menos complicada desde muchos puntos de vista. Y hay lo que siempre tenemos que tener en cuenta, si tenemos una mentalidad emprendedora, es lo que ya decía Albert Einstein, que en cada dificultad, en cada momento de dificultad, siempre hay un momento de oportunidad. Entonces, aunque los tiempos sean difíciles en todo el mundo, en unos países más que otros, siempre hay que tener en cuenta que son esos momentos difíciles los que abren la puerta de la oportunidad. Ahora es un momento fantástico para emprender, para tener una idea y llevarla al otro lado, especialmente con la inteligencia artificial, porque hay tantísimas herramientas, tantísimas plataformas, tantísimos modelos de libre distribución, que es sencillísimo para cualquier persona, como veías en los chavales esos que os enseñé antes, poner en marcha una idea y afectar, ya sea a vuestro círculo local o incluso a vuestro país o el resto del mundo. El cielo es el límite. El poder está en vuestras manos, sois vosotros los que sois artífices de ese futuro. Hay una oportunidad increíble, no solamente por los problemas que tenemos, sino por las herramientas que tenemos a día de hoy. Y hay una cosa que queda clara. La pregunta no es qué aspectos de nuestro futuro afectará la inteligencia artificial, sino si habrá alguno que no se vea afectado. Pero siempre, nunca, nunca olvidéis que estáis ahí porque alguien abrió puertas, porque alguien os ayudó. Y en el momento que lleguéis a un sitio donde podáis estar estable, nunca olvidéis echar la vista atrás y echarle una mano al que viene detrás de vosotros. Muchísimas gracias.